¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Bienvenidos una vez más a la clase de Teología 4. Hoy tenemos que ver el tema de la ley, el tema de la gracia, el tema de los méritos, el tema de los mandamientos. Ustedes la clase pasada han hecho toda una lectura de una serie de artículos del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a retomar esos artículos de alguna manera como para aclarar algunas cuestiones que pueden ser un poco complejas de entender o pueden ser confusas en algún punto o malinterpretadas, para después sí lanzarnos directamente al próximo tema, que son los mandamientos. Esto es como una clase intermedia entre el planteo de la ley que empezamos a dar la clase pasada con la actividad que ustedes hicieron y los mandamientos, que serán las próximas clases. La clase anterior fue la unidad número 7, hoy nos toca hacer como ese nexo entre la 7 y la 8, y la clase que viene veremos la 8 propiamente dicho y algunas cuestiones ya de la 9, que son los mandamientos, las dos partes de los mandamientos. El mandamiento 1, 2 y 3 por un lado y del 4 al 10 por el otro. Vamos a las notas de clase sin perder más tiempo, como para optimizar lo que tenemos para charlar. Tenemos lo siguiente. Lo que vamos a ver hoy es la ley y la gracia, los mandamientos, ¿no? Básicamente la bibliografía la tomé del Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que sigue a continuación de lo que ustedes vieron en la clase pasada, y a su vez también tomé un texto de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama Biblia y Moral, raíces bíblicas del comportamiento humano. En algún momento, en el 2008, la Pontificia Comisión Bíblica, los expertos en Biblia del Vaticano, para decirlo de una manera más sencilla, se propusieron estudiar cómo hay que hacer los acercamientos morales a la luz de la Biblia a las distintas cuestiones que se nos van presentando en la vida cotidiana. Es decir, cómo buscar el espíritu de lo moral y de los criterios morales en la Biblia para poder aplicarlos a las distintas situaciones nuevas que van surgiendo en nuestra sociedad. Se pueden hacer lecturas fundamentalistas de algunos que aparecen en la Biblia, cómo hay que interpretar las palabras de los profetas, cómo hay que interpretar las palabras de Jesús, de Pablo y demás. Se pueden aplicar literalmente tal cual están en las escrituras a lo que tenemos hoy. ¿No intervino en ningún momento el contexto histórico? ¿Puede cambiar la voluntad de Dios? Bueno, toda una serie de preguntas que en el fondo están condensadas en este escrito, haciendo un recorrido muy interesante, que nos ayudará en algún punto a pensar la cuestión de la ley, propiamente dicho, y cómo interpretar la ley hoy en nuestro tiempo. La clase pasada han leído la unidad 7 de la materia, la cual versa sobre las temáticas de la ley, la gracia, el mérito y los mandamientos. A modo introductorio, la cuestión específica de los 10 mandamientos de la unidad 8 y 9, recogeré algunas ideas básicas de lo recientemente visto. Con respecto a la unidad número 7, vamos a trabajar en principio, voy a meter un poco la cuchara en torno a la ley moral y civil. Creo que uno de los primeros títulos era la ley moral, luego creo que aparece la ley moral y natural, aparecían así en el programa por lo menos. Hasta el momento hemos descubierto que el ser humano, en tanto creado con voluntad e inteligencia, es responsable de sus actos, ¿no? Hablábamos de que había actos del hombre y actos humanos. Los actos humanos propiamente dicho eran aquellos actos donde intervenía la voluntad y la inteligencia en grado suficiente para que el ser humano sea responsable de su propio acto. Al ser responsable, su acto le vale una valoración de moralidad, como bueno o como malo. Para el cristiano, al Dios ser la verdad y la creación presentar un cierto orden que guarda a su vez su autonomía, lo que vimos con el relato de la creación, la regla del bien está definida de antemano.
¿no? Ese fue el gran pecado de alguna manera de Adán y Eva, los cuales, o mejor dicho, lo que nos relata el relato, donde buscaron determinar lo bueno y lo malo. Intentaron ponerse en el lugar de Dios, de decidir lo bueno y lo malo, no de discernirlo. La regla ya está puesta, es la voluntad de Dios, es el orden propio de la creación, o la voluntad de Dios, mejor dicho, en ese orden de la creación, dándole libertad incluso a la creación, pero hay un cierto orden que debe ser respetado. Por lo tanto, no se trata de determinarlo, sino decíamos, cuando vimos ese texto, de discernirlo y de cumplirlo. Porque en tanto es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios quiere que seamos personas plenas, libres, sanas, vivas, ¿no? En ese sentido, entonces, cumplir esa voluntad, cumplir esa ley, cumplir ese orden, en el fondo es lo que nos hace verdaderamente libres. Cabe destacar que el orden de la creación y el orden del bien, primero los judíos y luego los cristianos, lo hemos ido descubriendo con el paso del tiempo y bastante a tientas. De hecho, si uno se pone a leer las escrituras desde el principio hasta el final, percibirá que el pueblo de Israel, los profetas sobre todo, tuvieron una parte muy importante en este tema, y luego los primeros discípulos de Jesús fueron entendiendo de a poco la voluntad de Dios y su propuesta. Tantísimas veces Jesús les tiene que llamar la atención a sus discípulos porque por más que les explicaba las cosas, los discípulos querían prender fuego absolutamente todo. Incluso en el momento de la aprehensión de Jesús, donde había predicado contra la violencia en toda su vida pública, uno de sus discípulos le corta la oreja a uno de los apresores de Jesús, ¿no? Entonces Jesús le dice, el que mata a hierro muere, guarda la espada, envaínala, ¿no? De alguna manera Jesús estaba yendo a Jerusalén, les había anunciado que estaba cerca el momento de su partida, no iba a terminar la cosa bien, y le pedían estar a su derecha y a su izquierda como si fuera un rey poderoso, y no entendían la propuesta ni el mensaje de Jesús de ser un Mesías al servicio, un Mesías a la manera del siervo del Señor y no un Mesías glorificado, político, rey, con esplendor y majestad. Tantísimas veces Jesús les tuvo que llamar la atención. Pero esto no es porque somos duros de entendimiento, sino porque también vamos descubriendo con el paso del tiempo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bastante contracultural, es como se fue gestando nuestra cultura. Hay cosas que son complejas de entender, pero no porque son complejas para mentes brillantes, sino porque de alguna manera contradicen en la forma en que solemos ver las cosas, ¿no? La propuesta del reino de Dios es una propuesta contracultural en varios puntos. De alguna manera, el conocimiento de la verdad, del orden de la creación, el bien, en algún sentido hasta palabras intercambiables, ¿no? Verdad, ser, bien. Esto es práctica de la escolástica, de ese desarrollo filosófico-teológico de la época medieval que tiene a Santo Tomás de Aquino como su referente máximo, ¿no? Ese conocimiento de la verdad, del bien, de la creación, estuvo ligado a los procesos de manifestación y de entendimiento de parte del pueblo de Israel y de los cristianos de este Dios que se les manifiesta, ¿no? En ese proceso de revelación y fe se va de alguna manera entendiendo cuál es la propuesta de Dios para poder vivir. Hablo en pasado, cuando digo acá que estuvo ligado a la manifestación y conocimiento del Dios de Israel, hablo en pasado no porque tengamos que seguir haciendo discernimientos morales acerca
justamente porque tenemos que seguir haciendo, acá está mal escrito, seguir haciendo discernimientos morales acerca de los nuevos desafíos que nos presenta la contemporaneidad. La verdad ha sido revelada en Jesucristo y en ese sentido sí podemos hablar en pasado porque no es necesario que nada más sea revelado. Pero sí tenemos que seguir utilizando esos criterios que nos dejó Jesús, los criterios del reino, para poder saber cómo obrar en nuestro tiempo frente a los nuevos desafíos. Jesús en ningún momento, por ejemplo, pudo haber hablado de la infiltración in vitro. Por lo tanto, para poder dar una respuesta de parte de la Iglesia a la infiltración in vitro, va a ser necesario justamente tener la fertilización y todas las cuestiones bioéticas, sobre todo genéticas, incluso también de experimentación genética y otro tipo de cuestiones sociales, políticas y económicas, va a ser necesario utilizar los criterios del reino para poder leer cuál es la voluntad de Dios hoy. Jesús nunca se pudo haber manifestado, por ejemplo, frente a las deudas externas de los países, ni a cuestiones de a ver si se puede clonar o no se puede clonar. Claramente Jesús no podía haberse referido acerca de ello, por el contexto histórico y demás. Algunos ejemplos de cómo esta conciencia moral, cómo esta conciencia de ir conociendo a Dios, ir conociendo su voluntad, ir conociendo a Dios, mejorar el obrar del ser humano y así sucesivamente, lo podemos ver, en 3 grandes etapas. Busqué 3 ejemplos, hay un montón en las escrituras. La primera es la ley del talión, ¿no? O sea, por ejemplo, la ley del talión, que está en Éxodo 21, versículos 24 y 25, nos dice lo siguiente: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. En el fondo nos está diciendo, te pasó A, entonces yo tengo el derecho a hacer lo mismo que vos hiciste conmigo, solo en A. No te puedo hacer algo B, ¿ok? En el fondo esto le termina poniendo a la espiral de la violencia un límite. O sea, vos hiciste esto, entonces yo te puedo hacer esto otro. Los 10 mandamientos, en algún punto, son un paso posterior, ¿no?, a la ley del talión. Porque hay cosas que a pesar de que vos me las podés hacer, porque vos me las hacés porque yo te las hice, o a la inversa, hay cuestiones que ni siquiera pueden entrar dentro de esta ley del talión, porque hay principios que están por encima de la ley del talión. Entonces, primero el pueblo vivía como en el espiral de la violencia, fue entendiendo que había que poner un límite a esa violencia y a la maldad y manejarse por la ley del talión. Luego plantea una serie de principios primeros que regulen, hasta que Jesús, de alguna manera, nos propone como el gran principio o el criterio de discernimiento moral, el amor, ¿no? Incluso el primer mandamiento tiene que ver con eso, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y demás cuestiones, ¿no? Solo al Señor tu Dios adorarás. Distintas manifestaciones para expresar en el fondo que lo primordial o el criterio de discernimiento moral es el amor y la relación de amor entre la humanidad y su Dios, ¿no? Este Dios que nos ama primero y que como humanidad respondemos a ese amor. Por ejemplo, Jesús les dice, yo les digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo de muerte ante el tribunal. La frase de Mateo 5, versículo 22 empieza diciendo algo así como, ustedes han oído que ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, dice Jesús como un nuevo intérprete de la ley, el intérprete por excelencia de la voluntad de Dios, que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo de muerte ante el tribunal, ¿no? Hay como una mayor responsabilidad, hay como un descubrimiento de un valor supremo por encima de la vida del ser humano, ¿no?, que se nos desvela en esta relación de amor que Dios tiene con la humanidad.
La tradición cristiana y el magisterio de la Iglesia han distinguido distintos tipos de leyes, a fin de comprender la naturaleza y las relaciones del ser humano entre sí. ¿Cuál es la nomenclatura más conocida? La siguiente. Hay una ley divina y hay ley humana, ¿no? Dependiendo del autor, podríamos decirlo así, ¿no? El criterio es el autor, el sujeto que labra o que legisla, por así decirlo, la ley. La ley divina obviamente tiene a Dios como su autor y la ley humana tiene a nosotros los seres humanos como sus autores. Dentro de la ley humana está la ley eclesiástica, que está expresada sobre todas las cosas en el Código de Derecho Canónico, donde de alguna manera se habla de las normas que regulan las relaciones dentro de la iglesia, ¿no? De esa comunidad de convocados por Dios. Pero también tenemos la esfera de las leyes civiles, ¿no? La que, por ejemplo, está en la Constitución Nacional, las que están en el Boletín Oficial y así sucesivamente, ¿no? Todas las leyes, imagínense, que hay en la Argentina y en el resto de los países del mundo. Pero esta ley humana, entendiendo que hay un orden de la creación, que hay un orden de alguna manera, que ese orden de la creación establece una verdad, que Dios es el fundamento de todo lo creado, esa ley humana tiene que ser expresión de otra ley más profunda, otra ley anterior. Esa ley anterior, fundamento de la ley humana, es la ley divina, ¿no? La ley humana está supeditada, tiene que expresar la ley divina. Dentro de la ley divina tenemos tres tipos de leyes. La ley eterna, que es como el conocimiento de Dios acerca de todo el universo y sus relaciones. Claramente eso es la ley, por así decirlo, de Dios por excelencia, a la cual no tenemos acceso salvo una parte que está de alguna manera, se podría decir, participada, ¿sí? Esa es la palabra, participada en nuestra conciencia, ¿no? Es como que uno escucha la voz de Dios en algún punto en la conciencia a través de la ley natural. O sea, por instinto, llamémoslo así, o por nacimiento, de manera innata, nacemos con esta ley natural y la posibilidad, o mejor dicho, la capacidad de conocer la ley natural, ¿no? Que serían como algunos principios básicos de la moral que todo ser humano es capaz de conocer por medio del uso racional de sus capacidades cognitivas o capacidades de conocimiento. Y después tenemos la ley revelada o la ley sobrenatural, que tiene que ver sobre todas las cosas con cuestiones que Dios va revelando de manera particular. Algunas notas. La ley eterna divina comprende todo el plan de Dios para el universo. Es una ley que se nos escapa en la mayoría, ¿no? Porque es la ley de Dios. Salvo lo que está participado de esta en la conciencia del ser humano, que es lo que llamamos ley natural. La ley humana se encuentra ordenada, como les dije, a la ley divina. En este sentido, la ley eclesiástica y la ley civil no pueden contradecir el orden de la creación. Esto es fundamental para poder entender la postura de la Iglesia Católica y de las iglesias cristianas en general frente a los temas de índole bioético, como a su vez también de la doctrina social de la Iglesia, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones económicas. Pero ¿quién tiene la correcta interpretación de la supuesta ley eterna que de alguna manera está participada en nuestra conciencia y que por medio de la conciencia tenemos acceso y nosotros le damos a esa ley que podemos conocer ley natural? Porque la ley natural no es que está escrita que Dios escribió un libro, ¿no? o dispuso que algunos escriban un libro diciendo, wow, la ley número 1 es esta, la ley número 2 es esta, y así sucesivamente. ¿Quién interpreta la voz de Dios en la conciencia? Bueno, la Iglesia, propiamente dicha, el magisterio de la Iglesia que goza de infalibilidad. Es decir, el magisterio de la Iglesia es como aquella dimensión de la jerarquía de la Iglesia que tiene la función de ser magíster.
es decir, de ser maestra, ¿no? En ese sentido, no es que los cardenales y el Papa se juntan y deciden a ver qué es lo que dice la ley natural, sino que de alguna manera escuchan como representación de lo que va pasando en las bases del pueblo de la Iglesia, donde el espíritu se va moviendo en los distintos contextos históricos particulares, y de alguna manera con los obispos, las iglesias locales, se va gestando de alguna manera una interpretación de esa ley natural que después sí los cardenales y el Papa con alguna encíclica, con algún documento magisterial de peso, lo determinan o lo definen, ¿no? Pero en realidad están expresando lo que está pasando en las bases, ¿no? Siguiendo el esquema de la sinodalidad de la Iglesia, de este caminar juntos, ¿no? La jerarquía como servicio y no como dominio o lo que está por encima. Obviamente que esta interpretación final que se va a hacer, que puede salir a través de un documento que hable sobre, no sé, la temática del aborto, sobre la temática de la clonación, sobre la temática de los modos de reproducción humana, sobre la temática de la transfusión de sangre, sobre la temática de la deuda externa, sobre la temática de las organizaciones del derecho a la libre asociación y así sucesivamente, de los sindicatos, bueno, un montón de cuestiones que pueden ir surgiendo en relación a los temas morales, van a estar iluminados o contrastadas esas cuestiones fundamentadas en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia y en el resto de los documentos del magisterio, ¿no? En lo fundamental no puede haber contradicción en el magisterio de la Iglesia. En este desarrollo no se pueden hacer lecturas fundamentalistas ni literales de los textos de la Sagrada Escritura. De hecho, la Pontificia Comisión Bíblica ha desarrollado una serie de criterios fundamentales y específicos a fin de ayudar a entender el espíritu de la letra en los diversos textos bíblicos en relación con una temática. Básicamente va a haber, los vamos a desarrollar en un próximo video, pero hay criterios fundamentales y criterios específicos que nos van a ayudar a entender básicamente cómo leer una nueva relación, una nueva situación moral que se está gestando a la luz de las escrituras y de los principios morales que se nos va revelando ahí en esa experiencia del pueblo que se va relacionando con su Dios a lo largo de la historia. Vamos a dejar entonces el video acá, voy a hacer un nuevo video para poder explicar los criterios generales, criterios específicos, para evitar que hagamos lecturas literales de la escritura con respecto a algunas temáticas, y luego sí haré alguna introducción en un tercer video con respecto a los 10 mandamientos. Nos vemos entonces en el próximo video.